Diga. A ver. A ver. Ujú, ujú. Necesito la función código, ¿qué es? Claro, bueno, hay que hacer la función código. Por eso dice, el punto 1 dice definir las funciones necesarias para obtener los nombres, códigos y costos de cada artículo de fuertería. Código es uno de los, por eso es que no funciona. Ah, ok, listo, era eso. Bárbaro. Por favor. Del compilador cuando habilito la línea esa del instance. Me dice Naked Expression at Top Level. What? Bueno, a ver, lo O interesante es eso, tenerlo en otro enter, digamos. A ver, fíjate si no está así. Vamos a mostrarlo. Y de esta manera. data, artículo, Y después la igual, instancia. sí. Y debajo, instance EQ, where
igual, un artículo, otro artículo. Sí, lo tengo igual a eso. Y el error te lo da en la línea 1, 2. En la línea me la marca en la 11.1, que es donde tengo definido un artículo, igual, código, otro artículo. A ver, muéstralo. ¿Puedo presentar Sí. un minuto? Dale. Toda la pantalla. Acá. A ver, 11. ¿Qué querrías decir con eso? ¿Con qué? No, esto ya estaba, yo lo traje desde acá. No, borrate la última parte de un artículo igual a código de otro artículo porque se copió 2 veces, se ve. Esa parte no iría. Ok. A ver, Y ahí está bien. claro. Perfecto. Sí, Bueno, listo, listo. entonces. Muchas Eso, gracias. por favor. Sí, en realidad yo pensaba hacer el punto uno primero, pero sí, la 2 sería una lista de artículos. ¿Alguien no terminó el punto 1? Pleura. Bueno, vamos entonces a resolver. Sí.
Hola, profe. No, yo empecé, yo me uní a las 7 y evidentemente habían pasado la consigna. Después yo llegué a leer el chat, pero lo leí un poquito tarde. Ya avancé bastante, pero aún no lo terminé. Perfecto, listo, te seguimos esperando. No, o sea, estamos haciendo el punto uno, pero si quieren adelantarse, adelántense, Leo. Si quieren seguir con el 2 y demás, no hay problema. Pero bueno, la idea es terminamos el punto uno, hacemos el punto uno. Terminamos el punto 2, hacemos el punto 2. O sea, esperamos a que todos terminen. Pero para no aburrirte, si querés, hace todo. Ok, ok, porque yo también me uní tarde y estuve lidiando con un par de cosas, pero sí, pude avanzar igualmente. Y me mandé de lleno. Perfecto, no hay problema.
gusta, Marcelo. Qué velocidad. Vamos a hacer el 1. Y dice así. Y dice. Dice, como todos sabrán, una ferretería es un lugar muy divertido en donde podemos encontrar de todo, hasta el coso del cosito. Para nuestros amigos ferreteros, nos sigan dando una mano con este tipo de definiciones, nos pidieron que les demos una mano en su negocio. Un amigo nuestro nos dio una mano y ya muchas manos hay acá. Y ya, por eso el chiste del candado, el ferretero con todas las manos. Un amigo nuestro nos dio una mano y ya nos ayudó con parte del programa. Entonces hizo la parte de unos tornillos, una guarraz, una pintura blanca y la definió. Vamos a copiarlo, ¿no? Definió esto, lo voy a poner por acá abajo. Entonces hizo el tornillo. Acá obviamente hay unos enters por una cuestión de cómo se formatea el texto. Después nos dice cómo era el artículo y después dice un cliente, ¿no? Nos lo dice acá, tiki tiki. Vamos a poner la definición de qué es un artículo. Un artículo tiene un código, un nombre y un costo, ¿no? Eso es lo que nos dice acá. Y luego tenemos un cliente y la parte de como pintura, y acá hay unos tefi, bli, 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 bli. Vamos a copiar todo esto. Ahí está. Lo copiamos. Y dice, un cliente tiene un conjunto, tiene un nombre y un conjunto de tuplas cuyo primer argumento es un artículo, vamos a ponerle acá así, y el segundo la cantidad de ese artículo que compró. Entonces tenemos el data cliente acá, y después tenemos, por ejemplo, acá una lista de artículos totales, después un combo pintura, y después tenemos acá un cliente que es Tefi, otro cliente que es Fede, y otro cliente que es Fontana Rosa. Ahí también otro enter que tiene problemitas de, ¿cómo se llama? De enters. Si lo relodeamos, van a ver que no tiene ningún problema de compilación. Eso es lo primero que deberían hacer cuando copian algo. Pero bueno, justo acá el código también es parte, ¿no? Debería haber dado problema porque el código no estaría en realidad. En base a esto tenemos que realizar lo siguiente sin utilizar recursividad. Entonces nunca hay que usar recursividad. Vamos a hacer el punto 1 y nos dice lo siguiente. Tiqui, tiqui, tiqui. Profe, si mal no recuerdo lo que habías dicho al compañero en la línea donde dice instance, que había un igual de más o algo así puede ser. Sí, yo lo copié igualito y no tenía un igual de más. Pero justo a él que se le copió con un igual de más. No sé. Ah, ok. Pasó. Era un enter. Ah, bueno. Bueno, y la cuestión es que dice el punto 1, definir las funciones necesarias para poder obtener los nombres, los códigos y costos de cada artículo de la ferretería. Entonces acá ya tenemos el código y ahora nos faltaría el nombre del artículo y el costo del artículo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pium, 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 pium. Bueno, todo lo que es los artículos y todo lo otro habría que comentarlo para que no nos rompa. ¿Qué cosa? O sea, a partir de data, artículo e instance, eso sí. Después abajo creo que yo lo tuve que comentar todo para que no me rompa. No es necesario comentarlo, ya nosotros fíjate que tenemos el código creado y ya con eso no rompe. Si no tenés código, sí te dice, che, mira, la función código no está definida. Pero una vez que la definís, ya está. Ah, listo. Así que nos faltaría definir la función nombre y la función costo. ¿Cómo sería la función nombre? Y nombre sería nombre, Sí. sea artículo, Paréntesis de artículo, porque es el constructor, guión bajo, porque no me importa el código, claro, nombre, el nombre, bien, guión bajo de vuelta, porque tampoco sí, me interesa el costo, y igual nombre. perfecto, muy bien. Y ahora nos faltaría el tema del costo. Sí. ¿Y cómo sería el costo? Sería lo mismo, pero en el tercer lugar.
El primero no me importa, el segundo no me importa y el tercero sí me importa. Costo. Bien. Y ahora sí lo guardo y hago un reload de esto. Podemos jugar a, por ejemplo, preguntarle el código a el tornillo. Y me dice que... Ahora vemos. Ahora el nombre del tornillo, me dice tornillo Parker, y el costo del tornillo me dice que vale 5. Perfecto. Vamos a leer el enunciado. Y dice nombres, códigos y costos de cada artículo de la ferretería. Perfecto. No habla nada del cliente. Habla de los artículos de la ferretería. ¿Sí? Perfecto. Y sistemas. Bueno, entonces ahora hay que seguir por el punto 2, que dice, dado que nuestros ferreteros quieren poder vender más, quieren hacer ofertas en base a sus productos más baratos. Es por eso que nos piden definir una función que permite obtener el código de cada uno de los artículos más baratos. Los artículos más baratos son aquellos que tienen un costo menor a 10. A ver cómo lo hacen. Y cuando ya esté, avisen. Yo lo pensé, Tefi, por el lado de aplicar primero map con el código, pero estoy trabado en la parte del filter. Ok, perfecto. La idea de este ejercicio es que vengan los artículos por el parámetro. Va a venir por una lista. Claro, exacto, una lista. Entonces, de esa lista yo me voy a quedar con aquellos que tengan un costo menor a 10, Sí, que son los más baratos. Bien, y luego una vez que me quede con aquellos que son menores a 10, ¿qué voy a hacer? obtengo el código. Obtener el código. Perfecto. Entonces, lo que vamos a filtrar son aquellos que tienen costo menor a 10. Sí. Bueno, esa parte es la que estoy trabada dentro del filter. Perfecto, bueno. ¿Alguien no lo terminó todavía el punto 2 para no adelantarnos? Perfecto, entonces están todos como igual con que lea bien. Vamos entonces a jugar, vamos a compartir pantalla. Y acá vamos a ver cómo podría llegar a ser. Tenemos, por ejemplo, acá artículos totales, ¿no? Como podríamos jugar. Y entonces si nosotros ponemos, por ejemplo, filter de artículos totales, podríamos jugar con los filters que querríamos hacer. O podríamos jugar con los maps también, ¿no? Por ejemplo, podríamos jugar con un map, hacer map de algo con los artículos totales. ¿Qué podríamos hacer? ¿Map con qué podríamos hacer acá? ¿Qué función código? podríamos pasarle? Código, por ejemplo. Y fíjense que nos va a dar todos los códigos de todos los artículos, ¿no? No importa que, por ejemplo, la pintura blanca valga 100 pesos. No estamos limitándola. Ese es el chiste. ¿Y cómo podríamos saber el costo de esto? ¿No? Como les dé los costos de cada uno de estas cosas. Con la función que hicimos antes de costo. Claro, entonces podríamos usar en lugar de código, costos, map costo, de artículos totales. Nos va diciendo cada uno de los costos. Ahora con el filter, por ejemplo, el filter siempre necesita algo booleano acá en el medio. Siempre, no puede no ser algo booleano. Y luego sí la lista, de, por ejemplo, artículos totales, puede ser una de ellas.
Entonces, acá adentro tiene que venir algo que sea sí o sí booleano. Es decir, toma un artículo y luego pregunta algo que sea booleano o no. Entre paréntesis, costo menor a 10. Por ejemplo, entre paréntesis podría ser costo menor a 10. Pero ¿qué pasa con esto? Costo menor a 10, ¿cuántos parámetros recibe esta función? Es rara, ¿no? ¿Costo cuánto recibe? 2, o sea, recibe costo y el 10, ¿no? O sea, dos parámetros o uno No, solo. no. En realidad, todo esto tiene que ser una función. Y veamos qué recibe. ¿Qué recibe la función costo? ¿Cuántos parámetros recibe? Un parámetro, ¿no? El artículo. Y lo que le estamos pasando es menor como parámetro. Entonces, costo va a tratar de entender menor como si fuera un artículo y va a romper por todos los aires. Yo le doy enter acá y dice, ¿what? No entiendo nada, dice. ¿Ves? Le dice, ok, menor lo estamos aplicando en un lado raro. Te dice, trata de entender a ver qué quisiste hacer, pero no lo está entendiendo. La cuestión es que menor lo estás pasando como si fuera un artículo, y el menor no es un artículo. Entonces, costo tiene que recibir sí o sí un artículo. ¿Cómo podemos hacer que algo reciba un artículo? Sabemos que lo que viene en el filter puede recibir un artículo, pero la cuestión es dónde lo recibe. Siempre lo pone atrás de todo. Entonces, esto, supónganse que vendría así, artículo. O sea, ¿Sí? una función Imaginariamente. auxiliar. Podríamos hacer una función auxiliar, o podríamos usar composición, o podríamos usar lambdas. Con lambda, ¿cómo sería, por ejemplo? ¿Qué vendría como parámetro? El parámetro que viene siempre es del tipo de la lista. Entonces, ¿qué parámetro viene? Artículo. ¿Sí? Y filter recibe siempre un parámetro. Entonces podríamos decirle costo del artículo es menor que 10. ¿Sí? Y ahí nos filtra aquel artículo que sea menor que 10. Pero a costo sí o sí le faltaba recibir un artículo. Otra forma de hacer esto mismo es con aplicación parcial. Entonces, lo que podemos hacer es que primero le pregunte el costo al artículo y luego se fije si es menor que 10. Entonces viene el artículo, se pone acá atrás, y fíjense que costo artículo sí tiene sentido para luego poder filtrar los artículos. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Putas sugerencias. ¿Qué es por qué más o menos? El filter lo que hace es agarra cada uno de los elementos de la lista y le aplica una función. Esa función es la función que le paso como parámetro 1. Entonces, agarra algo del tipo artículo, en este caso, pero bueno, va a ser del tipo de dato de la lista que enviada. Y luego lo va a procesar. Ese tipo de dato, ese elemento de ese tipo de dato
luego va a ser pasado por la función que está en el parámetro 1. La cuestión es que esa función sí o sí tiene que recibir un parámetro y devolver booleano, porque el filter necesita que devuelva booleano para saber si corresponde dejarlo o no corresponde dejarlo. Si corresponde dejarlo, significa que devuelve true. Entonces, recibe solamente un elemento de la lista. Ese elemento de la lista, sí o sí, por cómo funciona el filter, siempre se pone al final de nuestro nombre de la función. Por ejemplo, si yo quería hacer filter, por ejemplo, menor a 10, pongámoslo, ¿no? Menor a 10 de la lista esta, lo que hace es agarrar el 1, se fija si es menor a 10, pero lo que hace es poner menor a 10, espacio 1. Entonces está aplicando la función menor a 10 y luego viene el parámetro 1. Eso le va a decir true, entonces la va a agregar a la lista final. Luego hace 2, menor a 10, 2, perdón, y eso va a decir, va a devolver un booleano que es true y lo va a agregar a la lista final. Luego viene 20 y hace menor a 10, 20, y eso le va a responder que es falso, entonces no lo agrega a la lista final. Y así con cada uno de los elementos. Cuando nosotros teníamos antes lo que sería la función costo menor a 10, lo que hacía era poner costo menor a 10 y, por ejemplo, el artículo tornillo. La cuestión es que el artículo tornillo no sabe qué hacer con 10. No sabe, 10 no es una función que diga nada. Con menor tampoco. Costo es la que entiende un artículo. Y a costo que entiende un artículo le estamos pasando como parámetro en lugar de un artículo un menor. Y entonces Costo decía, ¿qué? No entiendo, el menor no es un artículo, así que no puedo compilar. Por eso te tiraba acá, couldn't match expected type artículo booleano, es decir, que no machea la función costo con lo que estaba esperando. Porque esa función costo en realidad no es nada, porque no entiende nada, digamos. Le estamos pasando possible calls menor y supply to too many arguments. Es decir, costo en realidad necesita un argumento y le estás pasando 2. Entonces dice, algo está pasando. Menor además necesita 2 argumentos y uno tiene que ser entero, por ejemplo. Si nosotros vemos acá los puntos T de menor necesita, perdón, ordenable. Y costo no es algo que digas ordenable, porque costo es una función que espera un parámetro. Entonces, tampoco entiende menor a ver qué le estás pasando como primer argumento. Entonces se estaban volviendo todos locos, porque nadie le estaba pasando lo que debería pasarle de tipo de dato. Por eso es tan importante aprender los tipos de datos y cómo se comportan. Por favor. 30 veces hasta que se salga, ¿eh? Así será. Bien, ahora que ya les dimos este pequeño truquín, hagan el 2 y avisen cuando lo terminen.
Sé que ahí, bueno, puedo hacer el point free con lista de artículos, pero me falla cuando lo tiro a compilar. A ver. Te falla por la parte de el paréntesis acá, encerrando el punto. Le ponemos un paréntesis acá, un paréntesis acá. Y ahora, control S. Dos puntos R, compilado. Y ahí me quieren matar. No puedo creer que sea por paréntesis. Y pasa. Puede ser. Acuérdense que el punto... Mira vos. Qué lindo. Bueno, otra forma, si no, es recordar que el punto tiene que estar siempre entrecerrado entre paréntesis. Salvo que no tenga nada de este lado. Entonces, si le sacás lista de artículos acá y lista de artículos acá, entonces ahí sí no necesita el paréntesis ese extra que le tuve que agregar yo. Claro, porque no le Ahí, especifico la lista en sí. claro. Eso es lo que te decía del point free, ¿no? Tiki, tiki, sí. Y ahí también copia. Bien. Muchas gracias. Por favor. Hablando de este punto, miren, el compañero lo que hizo fue poner map código y luego el filter que habíamos hecho de costo y -10. ¿Sí? Lo hizo todo con composición. Alguien lo hizo de otra manera. Ahí vi que, por ejemplo, Yamila lo hizo con la función auxiliar, que también es correcto. Las dos maneras están bien. ¿Alguna otra forma, duda, comentario sobre este punto? No, solo de hincha Kinoto, Steffi, si repasamos cómo sería con lambda. Perfecto. Con lambda, lo que sería acá sería una función anónima. Entonces podemos ponerlo acá. Lambda va a venir un artículo. Y digo la palabra artículo, pero podría ser A, si queremos, ¿no? X44, por ejemplo, porque no puede empezar con número, pero podría ser cualquier cosa, pero yo le pongo artículo porque es más expresivo. Después viene Sí. costo de ese artículo, tiene que ser menor a 10. Me falta un paréntesis de más para cerrar el filtro. Bien. Para código no tendría necesidad de hacer una lambda porque ya con código ya estoy. O sea, si hago una lambda solo para poner código, medio truchi mi lambda. Empeora más que esclarecer. Bien. Bueno, pasamos al punto 3, que dice, como cada cliente va a poder comprar diversas cosas, el ferretero debe ser capaz de agregar artículos para cada cliente.
Entonces debemos de definir una función agregar artículo al cliente que permite agregar al cliente un artículo con su respectiva cantidad. Esta función debe devolver como resultado el cliente con su lista de artículos actualizada. No se debe chequear si el artículo está o no en la lista de compras. Fíjense que nosotros tenemos al cliente de Tefi y lo que compró. Bueno, habría que agregarle el extra. Por ejemplo, le agrego 5 tornillos que compró y entonces lo podría poner de la siguiente manera. Tornillo Parker, 5 tornillos compró. ¿Dónde está? Acá, 5 tornillos Parker. Antes tenía 10 tornillos Parker y tenía 2 de pintura blanca. Pintura blanca 2. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama esto de acá? Una ¿Cómo, tupla. cómo se llama una tupla? Una tupla, colecuá. Entonces está teniendo una tupla con un artículo y una cantidad. ¿Sí? Acá me faltó un paréntesis. O sea, esto que devuelve es hasta acá, es el artículo. Me falta el paréntesis acá. Hasta acá también es el artículo. Ah, bueno, está bien, no le pone paréntesis porque está bien. Es el paréntesis de la tupla. Se da cuenta solito. Y hasta acá es el artículo. Háganlo y me avisan. Blanca, fíjate que se define la pintura blanca como un igual, digamos, una función constante, Ah, sí, perdón. con C Una artículo constante. pin 1, pintura blanco 100. Perfecto. Y antes, ¿por qué está dos veces lo que sería, bueno, tornillo Parker 5.5 y después 5.10? Porque dice, no se debe chequear si el artículo está o no en la lista de compras. Y ya tenía un artículo en la lista de compras, ya tenía el tornillo Parker 10 veces O Tefi. sea que me está Ah, mostrando la que ya tenía y la que ujú. yo le estoy pasando ahora como nueva. Claro, y le está agregando lo nuevo que vos comprás. Ok. Ah, qué adelantado. A ver, ¿qué es el 6? A ver. Sí, que bueno, nos dice que creemos la función descuento y redefinamos costo total. ¿Tenemos que crear costo total 2 o volver a definir No, costo total? costo total 2. O sea, como que queda el costo total y ahora creas el costo total 2. Ok, y por otro lado, en cuanto al descuento, debemos asegurarnos de que no sea negativo porque la tienda no le puede deber al cliente. Sí, Ok, ok, listo, esas dos dudas tenía. perfecto. Bien, entonces vamos con lo que sería esto de acá. Tiki, tiki. Quería copiar esto de acá. Agregar artículo al cliente. Eso sería lo que vamos a hacer en el punto 3. Vamos a tener un cliente y según me dice acá, vamos a tener un artículo y una cantidad, ¿no? Eso es lo que me dicen que voy a mandarle acá. Bien, ¿cómo hago para agregar algo en funcional? No se puede, hay que volver a No voy a crear. agregar, voy a crear uno nuevo. Exacto, no se puede porque no hay efecto colateral. Con lo cual lo que hacemos es crear uno nuevo. Entonces, para eso podemos agarrar y separar al cliente con un cliente, nombre, y podemos poner acá lista de artículos. Y luego vamos a crear este cliente del otro lado con el nombre, que eso no va a cambiar,
¿Y cómo le agregamos esta lista con cantidad? Sería, ¿no? Lista de artículos con cantidad. ¿Cómo le agregamos esta tupla a la lista de artículos con cantidad? Una forma muy sencilla es directamente colocarlo de esta manera. Artículo, coma, cantidad, 2 puntos, lista de artículos con cantidad. Y se terminó. Dos puntos R. Y vamos a jugar con el Tefi, que compra, por ejemplo, 5 tornillos. Y ahí queda Tefi agregada los 5 tornillos. Y obviamente, si hacemos Tefi, vamos a ver que Tefi no se modifica, ¿no? Porque no hay efecto colateral. Entonces usamos lo que sería la parte de separar la cabeza y cola de una lista para crear una cabeza y una cola con una cabeza nueva. Y la cola que sea la lista de artículos. ¿Otra forma? A ver, ¿alguien tiene? Yo los concatené, pero bueno, es una solución. Bueno, esa es otra. ¿Cómo sería? Sí, en mi caso, ¿cómo se llama cómo le pusieron el nombre a la lista? Lista de artículos con cantidad, después más, y creé una nueva lista que solo contenga el artículo. Perfecto. Entonces esto se encierra entre paréntesis para que sea una sola cosa más, y crea una lista de una sola cosa, que es el artículo con la cantidad. También esto es posible. Más concatena una lista con otra lista. Por eso tiene que ser, sí o sí, estar dentro de una lista. Si lo probamos. También funciona, lo único que se agrega atrás. Indistinto es esto, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, gente, el 4, 5 y el 6 lo vamos a hacer la clase que viene. Háganlos en casa si ya van, digamos, obteniendo dudas y demás. Y tienen que traer dudas de lo que se lean del módulo 1 y 2 del lógico. ¿Sí? Ok. Dale. Ok. Perfecto, gente, nos vemos. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Chau. Nos vemos. Profe, hasta luego.